gracias a Dios. Estaba muy preocupada. No te asustes. Tranquila, tranquila. Parece que te diste un golpe fuerte en la cabeza. Te encontré desmayado aquí en los jardines de la mansión. Para tu mala suerte, mi ama no está aquí esta noche, que debe estar por volver. Así que mientras tanto, quédate aquí, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Lo recuerdas? Ajá. Parece que estás sufriendo de amnesia. Si no recuerdas nada, no importa. Pero necesito saber. ¿Estabas enfermo? ¿Recuerdas al menos eso? Bueno, lo resolveremos, ¿sí? Mientras que llega mi ama, yo te voy a cuidar. Estás lleno de lodo. La lluvia afuera no ayuda mucho. Creo que estás... Dame tu mano. Estás congelado. Te voy a dar una mantita mientras, ¿sí? Lo tengo acá, no te preocupes. Ups. Es grande para que cubra todo tu cuerpo. Lo primero es hacerte entrar en calor. Aquí. Por acá. Y por acá. Ok. ¿Qué tal? ¿Te sientes un poquito más calentita? Tienes la carita toda sucia. Y con permiso. Sí, yo diría que tienes un poco de fiebre. Déjame mirarte más de cerca, ¿sí? Quédate quietecito. No parece que tengas ningún golpe importante. ¿Te duele? Ok. Bueno, mira aquí, a ver tus ojitos. Creo que estás bien por ahora. Pero no nos podemos confiar. Espero que mi ama vuelva pronto. Eso se siente bien en tu rostro. Ok. Supongo que tampoco recuerdas qué hacías vagando por acá. Los jardines son muy grandes. Ajá. Quizás te perdiste. Sí. Bueno, no es algo común, pero puede suceder, ¿verdad? A cualquiera le pasa. Tengo una idea. ¿Qué tal si mejor te preparo un baño, ya que estás lleno de lodo? Ajá. Además, a ver tu mano. Sí, eso ayudaría a que entres un poco más en calor. Bien. Dame solo un segundo. Quédate aquí. Eso. Yo volveré enseguida. No te asustes si escuchas algún ruido. No te preocupes, es solo la lluvia.
Soy yo, ya volví. El baño está listo. ¿Me quieres acompañar? Puse sales de Epsom en él para que así tus músculos adoloridos se sientan mejor y te relajes. Bien, ven aquí, vamos. ¿Qué tal estuvo ese baño caliente? ¿Las sales de Epsom te agradaron? Te ves un poco más repuesto, aunque tu cabello está hecho un desastre. No te preocupes, tú simplemente relájate, yo te voy a cuidar, al menos hasta que llegue mi ama. Ella es una persona muy linda, muy amable, muy atenta. Ah, te secaste bien el cuerpo, ¿verdad? No puedo... Ah, claro. Voy a secarte el cabello. Como te decía, ella te ayudará sin ningún problema y podrás volver a casa en poco tiempo. No te preocupes, peinaré tu cabello también. Por ahora solo sequemos, sin importar si se desordena demasiado. Eso es. Listo. Déjame sacar aquí tu carita. La nariz. Creo que te la había secado, pero ya sabes, con el cabello se volvió a mojar. Ya está mucho más seco todavía. Entonces, vamos a desenredar tu lindo cabello. Este es el peine favorito de mi ama. No sé de dónde lo trajo, pero imagino que fue algún país oriental. ¿Ves los grabados? Los adornos. ¿Verdad que son preciosos? Por aquí. Voy a desenredar suavemente tu cabello. Igual que como lo hago con mi ama. Ella tiene un cabello muy bonito y muy delicado. Por acá. Ay, cuidado con tu oreja. Eso. Por acá también, con cuidado. Cuidado con tu oreja. Tus orejas están bastante mojadas. No las secaste bien, creo. No te preocupes. Puedo ayudarte con eso. Yo soy una de las últimas sirvientas que quedan en la gran mansión.
casa, como le decimos. Mi ama fue muy amable de contratarme. Y también hay un cocinero. Y me parece que un cochero. ¿No lo viste afuera? Qué extraño. Pero tienes toda la razón. Claro, debe haber ido con mi ama al baile. No te lo dije. Mi ama es una persona muy importante. Es doctora. Y la invitaron a este baile con el príncipe y la princesa. ¿No me crees? No importa. Ya la conocerás y verás que no es como nosotros. Bien. Aquí está. Ok. Tu piel es tan tersa, tu cabello tan lindo y delicado, que creo que podría ser de la realeza. ¿Listo? No, no, mi ama no es de la realeza. Ella, bueno, la verdad, nunca habla mucho de sí misma, así que no sé cómo llegó a esta posición. Solo sé que compró esta gran casa y contrató a algunos empleados. Pero bueno. Sequemos tus orejas. Primero voy a secar a este lado, ¿sí? Con mucho cuidado. Eso es. ¿Se siente bien? Oh, claro, la secaré por dentro también. Primero vamos a secar por fuera. Con cuidado. Eso es. Y la otra orejita por acá. Eso es. Se siente bien y suave, ¿verdad? ¿Sí? Aquí. Listo. Y ahora sí, con uno de estos vamos a terminar de secar. No se mueva demasiado. ¿Puedo preguntar de ti o de usted? ¿Cómo prefieres que te trate? De ti está bien. Ujú. ¿Cuántos años tienes? Oh, ¿y recuerdas tu nombre? Tienes un nombre muy bonito. Quédate quietecito. Voy a sacar un poco más adentro. Eso es. Ok, con eso basta, ¿no? Y la otra. Por acá.
Al final te caíste en el lodo. Puede que haya quedado un poco de lodo aquí. Ya lo quitaré, no te preocupes. Listo. Bien. Ahora sí, estás sequita y arropada. Después del baño, dame tu mano. Sí, estás ya con, ¿cómo se dice? Tu calor corporal aumenta. Son términos que me enseña mi ama. Bueno, perdona mi imprudencia y perdona mi falta de hospitalidad. ¿Quieres algo de comer o de beber? Debes tener mucha hambre, ¿no? ¿Algo de beber? Bueno, para que no te enfermes ya que pasaste mucho tiempo bajo la lluvia, te voy a traer, sí, mi infusión especial de hierbas. Dame solo un segundo. Quédate aquí, no te muevas. Si quieres puedes dormir y cerrar los ojos. Solo relájate. Ya vengo. Aquí la tengo. Perdona que no haya traído una bandeja, pero traté de ser lo más rápida posible. Esto es lo que le preparo a mi ama. Siempre que ha pescado frío, ha estado en la lluvia o cualquier cosa, para que se sienta mejor. Aquí tienes. Te lo voy a dejar al lado, pero bebe cuando quieras, ¿sí? Bien. Ahora creo que necesitas algo más. Mi ama me matará si no te cuido bien. No literalmente, ella es muy buena. Pero tu piel creo que necesita algo. Déjame buscar aquí. Creo que esta servirá. Bien. Creo que uno de estos dos podría servir. Te voy a poner esto en la piel, ¿sí? No. No es nada extraño. Esto es lo que uso con mi ama también cuando tiene su piel algo magullada, algo seca por las condiciones climáticas. Si es que abre. Ahora sí. Solo unas gotas.
Listo. Y voy a darte unos golpecitos en el rostro, ¿está bien? Son muy suaves, es como un masaje, mira. ¿La ves? Por tu nariz, por tu frente, por tus mejillas, tu cuello. La frente. Y voy a esparcir un poco así. Eso. Puedes cerrar los ojos, no te preocupes. Eso es. Voy a esparcir hasta tu oreja aquí. Y un poco acá también. Perfecto. Listo. Y también estaba una gotita bajo la lengua, así que abre. Pega la lengua al paladar. Una, quizás otra más. Esto ayudará con los dolores. Imagino que, ya que te desmayaste, debes tener dolores. Quizás no solo de tu cuerpo. Las sales de Epsom deben haber ayudado mucho con eso. Pero quizás alguna pena en tu corazón. ¿Es posible? Con permiso. Está latiendo bien. Deberías estar bastante saludable. Ahora que te miro bien de cerca, te pareces a alguien, pero no logro recordar quién. Bueno, no importa. Es bueno que duermas mientras llega mi maestra, mi ama. Así que voy a usar un poco de esta fragancia. En tu manta, ¿sí? Esta fragancia es de lavanda y ayudará a que duermas, al menos por un rato. ¿Listo? ¿Te sientes a gusto? Me alegro. Como te decía, la gran casa es un lugar lleno de amor y hospitalidad. Así que puedes estar seguro aquí. Bien, creo que es hora de que me retire un momento. ¿No quieres que te deje sola? Bueno, creo que no habrá problema. Mi mamá atenderá si dejo por un momento las cosas que tengo que hacer, mis tareas. Además, también me preocupa. No te vayas a desmayar de nuevo. ¿No crees que pase? Bueno. Sí, podría leerte algo, por supuesto. Así descansarás mejor hasta que llegue mi ama, ¿verdad? Acá, justamente. Hay varios libros, pero creo que este es el mejor. ¿O prefieres uno de los otros? ¿Puedes verlos? Aquí. ¿Los ves mejor acá?
confías en mi criterio, bien. Entonces, te voy a leer uno de estos cuentos. Solo acomódate. Matemos el tiempo mientras llega mi querida ama. Cierra los ojos cuando quieras. Este cuento se llama Nadie me dice nada. Hospital X. Buen día. Quisiera hablar con alguien que me dé información sobre un paciente que está internado. ¿De qué paciente se trata? Se llama Pablo Ramírez y está en el cuarto 376. Un momento, lo voy a transferir a enfermería. Buen día, soy la enfermera Josefina. ¿En qué lo puedo ayudar? Quisiera saber las condiciones clínicas del paciente Pablo Ramírez del cuarto 376, por favor. Un minuto, que voy a localizar al médico de guardia. Buen día. Habla el doctor Pascualetti. ¿En qué puedo ayudarlo? Vea, doctor, quisiera que me informasen sobre la salud de Pablo Ramírez del cuarto 376. Espérame un minuto, que consulto la ficha del paciente. Bueno, gracias. Aquí está. Hoy se alimentó bien. La presión y el pulso están estables y responde bien a la medicación. Le retiraremos el monitor cardíaco mañana y, si continúa bien, le darán el alta en 2 o 3 días. Muchas gracias, doctor. No sabe qué noticia maravillosa que me ha dado. ¡Qué alegría! Por su entusiasmo, usted debe ser algún pariente muy cercano. No, yo soy Pablo Ramírez y estoy llamando del cuarto 376. Lo que pasa es que todo el mundo entra y sale del cuarto. Hablan entre ustedes y a mí nadie me dice nada. No nos olvidemos que los pacientes son personas. Los enfermos son personas que están vulnerables y merecen ser considerados y respetados. Ellos también necesitan saber cómo están. No los aislemos. Un lindo cuento, ¿verdad? Creo que este cuento podría perfectamente haberlo escrito mi ama. Como es una gran doctora, siempre trata a los pacientes con mucha amabilidad. Así que estás en buenas manos cuando llegue. ¿Otro? Claro. Aunque creo que te estás quedando dormido. ¿No? Puedo ver cómo tus ojos se cierran. No importa. Escucha el siguiente cuento. ¿Cuánto vale tu tiempo? Papá, ¿cuánto ganas por hora? El padre dirigió un gesto muy severo al niño y le contestó: No me molestes, que estoy muy cansado. Pero papá, insistía, dime por favor cuánto ganas por hora. La reacción del padre fue menos severa. Solo contestó: 800 pesos por hora. Papá, ¿me podrías prestar 400 pesos? Preguntó el pequeño. El padre montó en cólera y le dijo: Vete a dormir y no me molestes. Había caído la noche. El padre había meditado lo sucedido y se sentía culpable y, queriendo descargar su conciencia dolida, se asomó al cuarto de su hijo. En voz baja preguntó al pequeño: ¿Duermes, hijo? Dime, papá, contestó entre sueños. Aquí tienes el dinero que me pediste, respondió el padre. El pequeño le dio las gracias y, metiendo la mano debajo de la almohada, sacó unos billetes. Ahora ya completé el dinero. Tengo 800 pesos. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo? Preguntó el pequeño.
El hijo en este caso fue el maestro. Por intermedio de él, ese padre se dio cuenta en que estaba gastando su tiempo. El hijo le mostró lo perdido que él estaba. A través de su inocencia y la comprensión que le permitían sus cortos años, llevó a su padre a la reflexión. Ups. Oh, no sé si escuchaste el final del cuento. Tus ojos están a punto de cerrarse, ¿no? No te preocupes. Te aseguro que cuando despiertes, mi ama ya estará aquí y podrá curarte sin problema. O al menos examinarte y decirte qué pasó. Duerme sin cuidado, sin preocupaciones. Me quedaré aquí leyendo, cuidando que las velas no se apaguen. Descansa. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir,